Carlos Cataña, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Estanislao? Gusto saludarte. Bien, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos por esta invitación. Carlos, tenés una vasta trayectoria como escritor, como hombre de teatro, como director, también como deportista, por ahí me estuve enterando. ¿Cómo sabes eso? Bueno, uno a veces ejerce el oficio periodístico. Sí, hacía clavados sobre todo. Pero más allá de... ya hablaremos de esos temas, que son muy interesantes también, porque por supuesto, uno puede pensar en una vinculación entre el mundo intelectual y el mundo del deporte, ¿no? Claro. Pero quería preguntarte primero, Carlos, por un episodio que uno puede calificar de literario, que es la reciente reedición de Las Baronesas. Sí. Tu libro publicado en 1978 en Barcelona, que fue censurado en Argentina. Sí. Y que ahora, merced a un periplo casi ficcional, se vuelve a editar con una edición hermosa de las 40. Exacto. Quería contar un poco, que la gente se entere, y ahora te vamos a escuchar a vos, ese proceso que comienza cuando Guillermo Belcore, crítico porteño, encuentra en un libro del gran escritor Roberto Bolaño, del gran escritor chileno, encuentra una referencia a tu obra, diciendo que se trata de una novela desconocida, y yo no sé si dice grandiosa... Notable. O notable, notable. Y a partir de ahí Belcore se interesa por el libro. La busca desesperadamente. Empieza a buscarlo, consigue, según él, el último ejemplar en Mercado Libre en Buenos Aires, esto es ahora, y queda deslumbrado por esta novela, a la que califica como oceánica, ¿no? Y todo este periplo, yo lo cuento muy sintéticamente, ahora te vamos a escuchar, confluye con esta edición, esta suerte de reparación histórica de una novela que por estos grandes críticos y autores ha sido calificada de tal manera, y que ahora ha sido presentada recientemente en Buenos Aires. Quería que nos contaras un poco, al margen de estas breves pistas que di yo, el modo en que esta novela, ¿no?, más de 30 años después de su publicación original, vuelve a las bateas, ¿no? Exacto. Sí, se publicó, como decís vos, en el 78 en Barcelona, Seybarral, y yo esperaba incluso una segunda edición, pero en ese momento Seybarral se desbarranca, ¿no?, y se une a Planeta. Bien. Entonces yo quedé un poco afuera, y cuando me entero de que en Argentina no había entrado mi libro, después que se había vendido en México, se leyó en la Universidad Autónoma de México como lectura obligatoria en literatura. Claro, que había tenido una gran repercusión en otros países. Ya tuvo una gran repercusión, sí. No sé si merecida o no, pero la tuvo. Y me dolió mucho eso a mí. Que en mi país no se leyera la novela. ¿Cómo te enteras, Carlos, vos de esta censura? Me dijeron desde el editorial, me dijeron que no había entrado al país, que había quedado en Ezeiza, me dijeron. Y entonces yo me desencanté y me olvidé de Las Baronesas y dije, no, quiero saber nada con Las Baronesas. Escribí El Pintadedo después, que se publicó en Buenos Aires. Y bueno, el asunto de haberse fundido Seybarral con Planeta, o ser un apéndice de Planeta, impidió que yo pidiera una reedición, ¿no? Como que se olvidaron de mí en ese momento. De pronto, como vos dijiste, Roberto Bolaño escribe eso en un libro de ensayos que tiene, y que Belcore lo lee. De pronto eso fue como una especie de milagro, ¿no? Estamos hablando de un proceso en el que pasaron unos 30 años. 30, imagínate, 78 ahora, el año pasado se publicó. Entonces cuando leyó Matías Raya, que es el editor de Las Baronesas, se enteró, inmediatamente en un mes, ¡tac! En un mes arreglamos el contrato. Es Belcore el que impulsa la publicación, digamos, ¿no? Impulsa la publicación, está Néstor González, que es el dueño de la editorial, y Matías Raya, que es el editor propiamente dicho, ¿no? Incluso Belcore escribe un prólogo, y Matías Raya también escribe una especie de prólogo del editor, ¿no? Bueno, entonces cuando me publicaron esto, cuando salió el libro, dije, bueno, le gané a la Junta Militar, ¿no? Los libros no mueren. Es muy impresionante eso. No.
Por un lado eso, y por otro lado el modo en que estos críticos y otras personas más se refieren al libro, ¿no? Sí. Poniéndolo a la altura de los libros de La Grande de Saer sobre la ciudad. Uno de los críticos, creo que Belcore también, invita a los santafesinos a apropiarse del libro, ¿no? Como un libro canónico de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, ¿te imaginas ¿Cómo recibís eso? Eso me llena de emoción y me llena de orgullo también. No sé si soy merecedor de tantos elogios, pero realmente me complace infinitamente, ¿no? Así, ¿Podríamos, Carlos, sé que es una tarea compleja, pero referir algunos lineamientos sobre los que trabaja el libro en cuanto a temáticas, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, la palabra oceánica que usa Guillermo Belcore me parece un poco presuntuosa, que es una novela que tiene ¿cómo te podría decir? Mucho abarcamiento, como dice la primera edición. Es cierto, porque, por un lado, siempre lo explico yo, es que yo no sé explicar muy bien en 10 minutos lo que me llevó 5 años de escritura, y vos lo sabés bien, porque sos un escritor y yo sabés bien cosas. Pero más o menos quise hacer una especie de 8. Por un lado, el crimen neurótico de un pequeño burgués, inteligentísimo, por supuesto, que es el protagonista, y por otro lado, las muertes de un guerrillero que mata por un ideal, ¿no? Que se juega la vida por ese ideal, y en los dos... Son dos historias simultáneas, digamos. Sí, que después se entrelazan. Y en el ámbito de los dos se produce una gran traición. No voy a explicar esto porque si no van a comprar el libro. Por supuesto. Ya me la contaron. Por supuesto. Y entonces, claro, hay cuestiones de realismo descarnado, como en el aspecto del monólogo del guerrillero. Hay cuestiones de discusiones metafísicas con el intelectual argentino. Hay cuestiones oníricas, ¿no? La teoría del error. La teoría del error, que pregona uno de los amigos de Alfredo. Entonces, como toda novela grande, digamos, abarca diversas capas. Exactamente, ¿no? de las diversas realidades que el hombre tiene que soportar. La realidad concreta del presente, de lo cotidiano, y otras realidades que son más profundas, ¿no? Como los miedos, la nostalgia, el odio, todas estas cosas que... ¿Qué recordás, Carlos, del proceso de escritura de ese libro en la década del 70? ¿Qué nos podés contar? En el 78 se publicó, yo la novela la escribí más o menos, te diría, yo habré tenido 39 años, 40, ¿no? Curioso, porque empecé primero escribiendo El Pintadedos. Y de pronto el Pintadedos me fue llevando, no sé si te ha pasado alguna vez a vos, a otras cosas. Todo el tiempo. Después no concluyo nada. Exactamente. Otras cosas, entonces de pronto, ¡bum!, las baronesas aparecieron ante mí muy más fuertemente. Sí, ¿no? A raíz de una visión que yo tuve, real, en el Arroyo Leyes. Bien. Donde transcurre gran parte de la acción, en una casa solitaria. Yo iba remando en un single. Una epifanía. Sí, una epifanía, una revelación, exactamente. Iba remando en un bote de regate, qué sé yo, me metí en las islas, unos canalcitos con tortugas en las cosas, y de pronto veo una casa derruida, ¿no? Y unas estatuas de mampostería ordinarias, ¿no? De mujeres, ¿no? Y en el pedestal una V. Algo absolutamente inesperado. Inesperado, y que después de varios años asaltó mi conciencia y fustigó mi vena inspirada, ¿no? Claro. Y entonces yo después esa casa la reconstruí en mi imaginación, la hice de 2 pisos, qué sé yo, y a esas mujeres las llamé las baronesas. Una de ellas tenía un palo en la boca, así metido, que parecía una pipa, ¿no? Y eso me dio la idea de baronesas. Qué bárbaro. ¿No? Fíjate las absurdidades con que uno se ve motivado. Pero es muy impresionante que recuerdes específicamente ese momento recuerdo perfectamente. Como el disparador del libro. Exacto, ¿no? Pero por supuesto después la imaginación va ordenando, quitando, engrandeciendo de alguna manera la cuestión, ¿no? Pero Carlos, ese fue el motor. Bien.
uno de los críticos refiere que el libro se encuentra en la línea de Céline, dice de Faulkner, de Onetti, y quizás también, o me habías contado, de Musil. Musil. Sí. Sí, yo tengo mucha influencia de Musil, porque de pronto no soy ajeno en la anécdota candente de la acción, de introducir algunos pensamientos reflexivos de los personajes, no míos, porque hay personajes en la novela en que opinan absolutamente lo contrario de lo que yo pienso de la existencia, ¿no? Sobre todo en ese balanceo entre Adela y entre los hermanos, ¿no? Adela denosta totalmente la literatura y habla en favor de la filosofía, y Alfredo todo lo contrario. Esa relación siempre te interesó, ¿no? Lo veo sobre todo en tus notas en el Diario Litoral, esta cuestión de la vinculación entre, digamos, la influencia de la literatura que tenés, evidentemente, y la influencia de la filosofía, está como muy presente en tus textos, sí, ¿no? Es cierto. Y te encontrás también identificado con esta relación con autores como Céline, Faulkner y otros que... Bueno, yo les agradezco que me pongan a esa altura, sí, que me pongan al lado de Faulkner, que es uno de mis autores preferidos. Pero creo que la mayor influencia la tuve de Musil. Parece mentira, porque Musil, bueno, los 4 tomos de El hombre sin atributos parecen más bien una historia rellena de un ensayo filosófico. Porque ese era uno de los pocos que leíste El hombre sin atributos completo, ¿no? ¿De qué? El hombre sin atributos completo. No, sí, completo, sí. Y ahí había una relación incestuosa también de los hermanos, ¿no? Pero me fascinó. Tal así que cuando buscaban al autor del Milenio, la novela del Milenio, creí que se le iba a dar a Musil. Pero se lo dieron a Joyce, que es bien merecido. Carlos, también me interesa que, al margen digamos, de esta hermosa noticia, ¿no? Porque creo que en realidad es una gran noticia en el sentido de esta especie de justicia poética que se hace con el libro, ¿no? Me interesaría también hablar un poco en términos generales de tu oficio de escritor y de narrador y de hombre de teatro también, ¿no? Y entonces, yendo un poco más a los términos generales de tu actividad, quería preguntarte si tenés, así como tenés la idea de las baronesas, de esta epifanía tan presente, si tenés presente, marcado el momento de tu primer acercamiento a la literatura, el hecho literario, el hecho poético, como lector o como joven o adolescente que empezó a garabatear ideas en un cuaderno, ¿no? La primera vez que yo dije, quiero ser escritor, era muy chico. Papá tenía una gran biblioteca, papá era médico, vivíamos en San Carlos, papá era especialista, cardiólogo, tenía una gran biblioteca y yo iba y leía cosas y de pronto saqué, te vas a reír, El amante de Lady Chatterley de Lawrence. Terminé esa novela y dije, yo quiero escribir. Fíjate vos, ¿no? Fue como como esas espoletas de retardo que llaman los militares, que están ahí y explotan a un tiempo, ¿no? Empecé a escribir muy joven, he escrito cosas pésimas. Me acuerdo de una novela que se llama Crónica del último día, la tengo todavía ahí. La tengo para... Nunca vio la luz. No, jamás. Ni la verás. Por una especie de clemencia la tengo ahí guardada, pero no sirve para nada. Y empecé a escribir casi al mismo tiempo. El teatro me llamó, me aferró, y empecé a escribir más bien teatro, ¿no? Bastante mediocremente, por cierto. Nunca fui un gran dramaturgo ni nada por el estilo, salvo 2 o 3 obras. Lo que pasa es que tuve la suerte de que mis obras las montaran directores que cuando yo iba a verlas decía, pero esto lo hice yo, qué fantástico, ¿no? Y la última obra que recuerdo con mucho cariño, esa sí le tengo cariño, que es Sibelius, que hice con mi hermano Alfredo, y que no la seguimos dando porque se fue. Esa obra sí, le tengo un gran cariño y creo que se va a representar en otros países. Creo que se va a representar en otros países.